y alero triste voy cantando. Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase. Pero una mañana de esta, sí, caballero. Muy buen día, Carlos Heller. Muy buen día, Pablo Caruso. Muy buen día, Marco. Buen día. Bueno, el gusto de saludarlos en este martes primaveral, ¿no? Está lindo esto, comparado con ayer, está lindo. Muy Sí, lindo. ¿No hablemos de fútbol hoy? No, Porque me Bueno, parece no que hablemos. es un tema... no hablemos de tema fútbol. menor. En el medio de la crisis en la que estamos, no en el mundo. Digo, hablar de fútbol no tiene Este mucho programa está hecho para hablar de cosas importantes. Está hecho para hablar de cosas importantes. No de partidos menores. Claro, Pablo lo goza, lo disfruta, no dice Miralo a Caruso como goza sin hablar, ni pestanea, está atento ahí. La sacamos barata. Ganamos como 3-0, imaginariamente está bien. Sí. Está bien pensado de ese modo. Bueno, ¿de qué quieren hablar hoy? Porque la verdad Perdón, hay yo tengo cosas. yo tengo un terror nuevo que hasta ayer no tenía y hoy tengo. A ver. Es este tema, el de la caída del gigante chino que parece que nos arrasa y no sé qué. Y bueno, ya lo charlamos un rato con Lema a las 7, me dejó un poco más tranquilo, pero me gustaría conocer la opinión de Heller. A ver. Bueno, a ver, primero de qué se trata. Porque anoche no sabía que existía el gigante chino y hoy Claro. estoy aterrado, ¿no? Como Está siempre bien, pasa. eso que decís. Este- Lo comparan con Lehman Brothers, todo eso ahora. Claro, primero no tiene nada que ver con Lehman Brothers, porque es otro tipo de empresa completamente distinta. Esta es una empresa inmobiliaria y Lehman Brothers era una corporación financiera, digamos. Recordemos la base de la caída del 2008, el quiebre del 2008. Claro. Sí, claro. Las hipotecas super. El tema es que esta empresa que ha construido, no sé como qué cantidad de viviendas, de departamentos, es infernal, tiene una deuda de 300.000 millones de dólares, algo así como el 2% del PBI de los Estados de China. 2% del PBI de China es esta empresa, y este jueves, es decir, pasado mañana, tiene que pagar nada más que 83 millones de dólares y parece que no los tiene, de un cupón, de un bono, de un empréstito que tomó, y de acá a fin de año tiene que pagar 669 millones de dólares. En función de eso, se estima que la empresa está en dificultades y están esperando si el gobierno chino le va a dar ayuda o lo va a dejar que corra su suerte. Ese es un poco el tema. Entonces, como estas empresas son globales, cotizan en los distintos mercados del mundo, repercuten en la bolsa de Nueva York, y entonces pareciera que por contagio, yo la verdad que no alcanzo a ver la relación, pero tiene que ver con estos temas de las crisis globales. Los papeles argentinos que cotizan en Nueva York ayer cayeron y entonces se lo atribuyen a esto. Yo la verdad no me animo a tanto. No, lo que pasa es que siempre esto son maniobras especulativas. Debe haber una caída generalizada, viste, el famoso salto a la calidad que en algún momento se da, o la huida espantada que también se da, en todos estos valores, que una vez más lo que se comprueba es que tienen un sustento especulativo muy distante del real, y entonces cualquier cuestión genera este tipo de situaciones que a veces también son inducidas, porque vamos a recordar esto que cada vez que hay cosas de estas decimos: cuando alguno vende, del otro lado hay uno que compra. Dice, oportunidad a este precio, si lo puedo aguantar, seguro que va a volver a valer más y voy a ganar plata. ¿Qué es eso? Lo que pasa en todas estas maniobras bursátiles, que generan estos movimientos de un día para otro. ¿Puede ser esto otro Lehman Brothers? No, yo no me animo a dar una respuesta tajante. En mi opinión, hasta donde yo entiendo de lo que es esto, entiendo que no tiene ni la magnitud ni lo otro. Era un negocio global que habían armado de financiación, de toma de fondos de todo el mundo, sobre papeles construidos sobre hipotecas que no tenían respaldo real de inmuebles, es decir, o de inmuebles que se habían sobrevaluado de una manera espectacular
y que a la hora de la devolución no valían nada, valían muchísimo menos, y entonces la deuda contraída sobre esos inmuebles era mucho más grande que el valor real de los inmuebles, porque el objetivo era fabricar hipotecas, no dar préstamos para comprar viviendas, sino fabricar hipotecas para poder salir a vender un bono que se lo vendían después a un ahorrista italiano diciéndole: ¿qué más seguro podés querer que un bono respaldado por hipotecas de inmuebles en Estados Unidos? Ujú. Ahora, esas hipotecas de pronto estaban hechas por valores que eran muy superiores a los valores reales de esos inmuebles, sobre todo a los valores de realización, cuando los que habían comprado esos inmuebles no podían pagar esos créditos. Y entonces se desencadena todo un desastre de desarme de esas carteras, de esos activos, y se produce un derrumbe en cadena y esa catástrofe. ¿Por qué tendría que pasar esto? No me parece que tenga esa magnitud, no me parece que sea la misma actividad. Acá me parece que está más circunscripto a esta empresa, a sus accionistas y a las colocaciones que puedan tener en las bolsas, en algunas bolsas donde han operado para hacerse de fondos. Claro. Siempre y cuando todo no se resuelva con algún subsidio o crédito que el gobierno chino les termine dando para salir adelante con la situación. Lo cierto es que tienen no sé qué cantidad, insisto, de inmuebles terminados que no tienen compradores, y eso entonces pone el problema en una situación crítica. Ujú. Digamos que hablando de problemas, y el problema a escala global, uno mira eso, pero digo, nosotros ya tenemos los propios, ¿no? Que tienen que ver con lo global, obviamente, pero ya tenemos como bastante problemas acá, digo, me parece. En ese sentido, ¿podemos revisitar el presupuesto o tenés alguna cosita distinta? No, podemos lo que vos quieras, pero a ver, primero vamos a sacar la expectativa a lo del presupuesto, porque en todos lados yo leo que el jueves vamos a tratar el presupuesto y yo digo que no es cierto eso, así que no está previsto que el jueves tratemos el presupuesto. Yo no creo que comencemos a tratar el presupuesto antes de la semana que viene. Creo que razonablemente vamos a esperar los anuncios económicos que se harán en estos días, hoy, mañana, pasado, y ver qué implicancia tienen en la proyección presupuestaria. Puede haber cosas que necesariamente lleven a hacer correcciones en esos números del presupuesto, y por lo tanto no tendría sentido que nos apuremos. Nosotros tenemos que tener el presupuesto aprobado en situación normal antes del 30 de noviembre. Todos los apuros son más bien mediáticos que otra cosa. Claro. Yo leo hoy urgencia por cuándo va el ministro a la Cámara de Diputados. ¿Por qué no se fijan cuántos días después que lo presentó fue el año pasado? Fue 7 días después, no fue al día siguiente. Nadie dijo nada. A los 7 días, 8 días creo, de que se presentó, es decir, el 22, el 23, por ahí, el ministro fue al Parlamento. Así que seguramente la semana que viene vendrá. Veremos si hay algunas correcciones que en función de los cambios que se están por anunciar impactan en las proyecciones de los números para el 2022. Estamos prácticamente a fin de septiembre, en octubre casi del 2021. Es muy difícil que esos números, por ejemplo, si se aumenta algún tipo de subsidio, si se aumenta el salario mínimo con su repercusión sobre otras cuestiones. Por ejemplo, automáticamente aumentan los planes como las becas Progresar, el otro Argentina Trabaja, creo, no me acuerdo cuáles son, que están ligados. Son varios que están ligados al salario mínimo, y eso automáticamente implica un cambio en la proyección presupuestaria para el año que viene. Así que vamos con ese ritmo. Ahora, de todas maneras, Carlos, perdóname, pocas veces tuvo tanta atención el presupuesto, sobre lo que en general hay que invitar a que tenga más atención cuando se discute, ¿no? Sí, por eso me parece bárbaro. Pero el presupuesto
hay que verlo primero. ¿Por qué no volvemos a ver qué dice, no en los números, sino en la introducción, en donde plantea los objetivos? Dice: hoy los datos muestran que la Argentina está transitando un camino de recuperación. Así lo indican los números de la industria, el empleo y la inversión. El crecimiento proyectado para 2021 es del 8%, lo que nos permite recuperarnos y avanzar hacia niveles de actividad previos a la pandemia, pero también abre la puerta a una segunda etapa de recuperación en 2022. Reparar los profundos daños resultantes de la crisis macroeconómica de 2018-19. Nos falta camino por recorrer, pero estamos en el sendero correcto, superando uno a uno los desafíos y regidos por dos principios fundamentales. Y yo creo que este es el primer principio, es que no hay estabilización macroeconómica que sea posible sin una recuperación de la actividad económica. Reiterémoslo, no hay estabilización macroeconómica que sea posible sin una recuperación de la actividad económica. Es decir, claro, la recesión no es el camino, es el crecimiento. La macroeconomía se arregla hacia arriba y no hacia abajo. No hay ajuste en el horizonte del presupuesto. El segundo principio, dice, y se exprimo del primero, es que la sostenibilidad fiscal requerirá de un camino consistente con un sendero de crecimiento inclusivo. Es decir, nos preocupa la situación fiscal, pero tiene que ser en un sendero de crecimiento inclusivo. Y después agrega, y creo que con eso define ejes fundamentales: el gobierno de ninguna manera concibe desviarse de los principios que guían su praxis para atender pago de deuda pública que comprometan la recuperación económica. Este proyecto de ley de presupuesto está pensado para cuidar a la Argentina, cuidar su recuperación y asegurar un crecimiento sostenible, y por ello supone que no se enfrentan los vencimientos de deuda insostenibles acordados por la administración anterior. Esto está dicho todo en el proyecto de presupuesto, y después, si querés, él define un poquito más adelante los objetivos estructurales del presupuesto. Insisto, si tienen ganas, porque ponernos a hablar de los números del presupuesto creo que hoy no es adecuado por lo que dije antes. Pero los objetivos no van a cambiar. 10 objetivos. Apuntar a la recuperación económica. 1. Fortalecer la recuperación del poder adquisitivo de las y los trabajadores. 2. Promover la equidad de oportunidades con eje en la reducción de las brechas de género. 3. Mejorar la infraestructura y la logística, incluyendo las de generar divisas, con el objetivo de favorecer la inclusión social, digital y la competitividad de sectores económicos clave. 4. Mejorar la situación habitacional en la Argentina. 5. Promover el desarrollo científico y tecnológico y fortalecer el sistema educativo. El 6. Fortalecer el sistema de salud. El 7. Profundizar la política crediticia para el desarrollo productivo. El 8. Favorecer la transición productiva con criterio de sustentabilidad ambiental. 9. Y profundizar el proceso de estabilización macroeconómica. El último, el 10. Esos son los 10 ejes, digamos, filosóficos en los que está planteado el proyecto de presupuesto. Esto para no hablar de números. Si quieren hablar de números, algunas de las cosas que me parecen interesantes para entender, porque yo veía ayer una información de, por ejemplo, los préstamos que se han dado desde octubre del año pasado en las políticas, créditos que los bancos han tenido que dar con líneas que el Banco Central, de alguna manera, a través de regulaciones, fuerza o incentiva para que se den. Que son la línea de crédito de inversión productiva, por ejemplo, y algunas otras. De octubre del año pasado a julio de este año, se le prestó a 165.000 empresas por 908.000 millones de pesos, todos a tasas subsidiadas, es decir, pagando tasas por debajo
de la línea de la inflación, tasas negativas, que han servido para que todas estas empresas mejoren su situación y alivien la carga financiera que en muchos casos las hacía inviable. Y por eso todos estos datos de la recuperación, el 8% de crecimiento, la recuperación de los niveles de empleo, etcétera, no son producto del clima, son producto de medidas de política que se van aplicando y que van dando resultados. Siempre podemos discutir las intensidades, decir habría que haber hecho más, poco, la crisis demandaba, todo eso es abierto para que lo discutamos, pero que profundidad o velocidad. Pero que es por ahí no hay duda, ahí no hay duda. Y me imagino que todo lo que se va a anunciar, porque todo te lo ponen en clave electoral. Por ejemplo, el aumento del mínimo no imponible de ganancias ya estaba anunciado. Es nada más que la concreción de que salga el decreto, porque no hace falta ley ahí, porque la ley, cuando la tratamos, habilita al Poder Ejecutivo a actualizar los montos en la medida que el proceso inflacionario o los aumentos salariales así lo requieran. El aumento del salario mínimo está en consideración permanentemente. Ahí hay un tema de atraso, de buena hora que se actualice. Nunca se va a actualizar lo suficiente, si querés decirlo en términos reales, porque el atraso es enorme. Pero bueno, insisto, habrá que ver cómo impactan esas medidas que se van a anunciar en los números de este presupuesto, pero que no van a cambiar el sentido de las políticas, ¿no es cierto? Podrá haber más plata para vivienda, o podrá haber más plata para financiar pymes, o habrá otra línea de crédito a tasa cero para monotributistas, o habrá un bono para jubilados para compensar la pérdida de valor adquisitivo que pueden tener las jubilaciones. Todo eso creo que son las cosas que van a venir. Y habrá que ver cómo se empalman entre sí y cómo impactan en la economía. Creo que todas van a impactar positivamente, me parece, son todas. Ahí te hago una pregunta, Carlos, tiene que ver con... Vos escribiste algo que yo leí por ahí, no sé si no me acuerdo en qué diario, creo que era DNA. Y sobre el final hablas de profundidad y velocidad, que son todas materias opinables y discutibles en relación, pero no el rumbo, digamos. El sentido es podemos discutir velocidades o profundidad. Intensidades. O intensidades. Ahora, el tema es que, esto es una consulta que te hago en este marco. Si vos tenés una mirada sobre lo que va a venir y es una mirada a una velocidad determinada, y esa velocidad no es a 500 kilómetros por hora, sino más bien tranquila, o muy tranquila. Necesitas mayor espesor político, digo, para soportar eso. Claro. ¿No? O sea, ahí hay un tema, porque cuanto más larga sea la recuperación definitiva, digamos, vas a tener que explicar más, vas a tener que generar mayor poder político y vas a tener que explicarle mucho mejor a la sociedad que es por ahí. Sí, ¿no? déjame decirte a ver. Dos cosas. Sí. Ayer yo les comenté un artículo que hablaba reproducía un artículo en realidad que había escrito la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. ¿Lo comentamos ayer aquí? ¿O me equivoco y lo comenté en otro lado? Lo comentamos aquí, ¿no? Recuerde, no lo comentamos acá, ¿no? No lo comentamos aquí, entonces lo podemos comentar íntegramente acá. Y dale. No, porque viene al caso. Estamos hablando de Estados Unidos. Sí. Dice Yellen en un artículo con su firma que publica en el Wall Street Journal, es decir, diario financiero por excelencia, si lo hay. Si no se aprueba el aumento del endeudamiento, se corre el riesgo de que el gobierno no pueda pagar sus facturas, dice. Ah, sí, lo contaste entonces. Viste que lo conté. Me parece sí, pero no me había quedado que era de la autora quien era. Bien, la que había dicho bien. Pero fíjate lo que dice Yellen, porque acá, viste que yo muchas veces explico que, bueno, no hay magia. O vos aumentás los ingresos, o bajás los gastos, o tomás deuda. Digamos, porque Yellen, Estados Unidos, toma deuda. ¿Y por qué toma deuda?
lo dice, podemos pedir prestado a un precio más bajo que casi cualquier otro país, y el incumplimiento pondría en peligro esta envidiable posición fiscal. También haría de Estados Unidos un lugar más caro para vivir, ya que el mayor costo de los préstamos recaería sobre los consumidores. Pagos de las hipotecas, préstamos para automóviles, factura de las tarjetas de crédito. Todo lo que se compra con crédito sería más costoso después del incumplimiento. Y Una sigue. sociedad mucho más que vive del endeudamiento individual, digamos, ¿no? Sí, y colectivo, porque Estados Unidos no tiene límite, toma deuda sin Claro. problema. Y además no le cuesta, no tiene, toma al 0,25 anual. Entonces puede financiar con deuda, además sobre la base de un enorme producto bruto que termina relativizando y de un enorme poderío militar que también termina Sí, que ayuda en algo. relativizando, ¿no? Para que no nos comamos el amague. Dice, cuando tomamos más deuda, cuando aumentamos el techo de la deuda, estamos efectivamente acordando aumentar el saldo de la tarjeta de crédito del país. Fíjate qué clarito que lo dice y que nadie se hace mala sangre. Y en este caso, el 97% de este saldo fue contraído por congresos y administraciones presidenciales anteriores. ¿Les suena algo parecido eso? Sí, bastante. Tiene que salir a tomar deuda para pagar otra que tomaron los otros. Incluso si la administración Biden no hubiera autorizado ningún gasto, igual tendríamos que abordar el techo de la deuda ahora. Es decir, dice, no es solo por lo que ahora gastamos más por la pandemia, todas esas partidas extraordinarias, sino por lo anterior. Para pagar las facturas de Estados Unidos no debería ser un tema controvertido. Y durante la administración anterior, el Congreso suspendió el techo de la deuda 3 veces con apoyo bipartidista y sin mucha fanfarria. Por esta razón estoy segura de que nuestros legisladores abordarán el techo de la deuda una vez más, pero deben actuar con rapidez. ¿Techo de la deuda qué le llama? ¿Al límite de poder tomar más endeudamiento? deuda el Estado para Bien. pagar los gastos que le aumentaron y que no tiene con qué pagarlo. Entonces, necesita tomar deuda, sale a tomar deuda. Dice, ni la demora ni el incumplimiento son tolerables. Los últimos 17 meses han puesto a prueba la fortaleza económica de nuestra nación. Recién estamos saliendo de la crisis. No debemos sumergirnos de nuevo en una completamente evitable. Pero Carlos, en una economía tan distinta y con herramientas tan diferentes, ¿por qué esto hace a la discusión económica nuestra? No, hacia la discusión económica nuestra, porque el tema más allá de las escalas es el mismo, porque para financiar el gasto necesitas los recursos, no se puede financiar contra nada. Entonces Estados Unidos tiene espalda para tomar deuda, pero tiene un techo de lo que puede tomar deuda que le fija el presupuesto y no le alcanza porque el Estado resuelve gastar más por la pandemia para reactivar la economía, etcétera, etcétera, y entonces sale a pedirle al Congreso que lo habilite a endeudarse más. Pero a ver, entonces en el marco de la discusión actual en Argentina, con la carta y con todo lo que se discutió, vos lo que decís es hay que buscar un equilibrio en el cual tenés que poner un poco más, pero sin revolear la macroeconomía por el aire. Ese es el equilibrio que busca el gobierno. Sí, claro. Y después podemos discutir cuál es ese punto, porque ahí puede haber posturas, llamémoslo, más conservadoras o más prudentes. Y de hecho esa fue la discusión, ¿no? La semana Luego pasada. otras- Señala la carta de Cristina, digamos. Y otras diciendo, bueno, esperá, las urgencias están aquí y después veamos, qué sé yo. Pero quiero decir que no es una cosa sin límite donde solo se discute sobre la base de las necesidades o los apuros. Es decir, porque eso si no se pagan del otro lado y repercute y tiene después problemas de otro tipo. No es magia, no hay magia. La contabilidad siempre tiene activo y pasivo, 2 columnas. Cuando es así. Y vos podés durante un tiempo gambetearlo y otra vez, la empresa esa, sin que una empresa pueda asemejarse a un país, que hablábamos recién, la empresa china, seguramente no tiene un problema que se le presentó ayer. Debe venir arrastrando hace años
una crisis que va resolviendo con más deuda, más deuda, más deuda, hasta que llega un momento que no le prestan más. No le presta más. Y Claro. cuando no le prestan más no puede pagar. Y entonces aparece la crisis. Me parece un gobierno que conozco, que pasó. Claro. Entonces, cuando en el presupuesto te dicen, mire, si no arreglamos lo del fondo, tenemos que suprimir todo esto del presupuesto porque el equivalente a 19.000 millones de dólares es todo esto. Y si además no hubiéramos arreglado los otros 10.000 que arreglamos con los bonistas, que también 29.000 millones de dólares había que pagar según lo que nos dejó la administración macrista en 2022, a los bonistas privados bajo legislación extranjera más el Fondo Monetario Internacional. 29.000 millones de dólares, muchachos. Ustedes se dan cuenta que sí, es un país inviable. Sí. Por eso hay todo un capítulo en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto, que dice, no estamos previendo ningún pago. Ahora, desde luego, es fuerte, no estamos previendo ningún pago. Y no, Está claro que diciendo, necesitamos resolver, porque no está diciendo vamos a ir al default. Claro, no es un presupuesto de default, digamos. Claro, necesitamos resolver. Y esto es un desafío muy grande que el país tiene por delante. Bueno, gana tiempo con los derechos especiales de giro, sí. Claro, pero perdón, ahí, si el presupuesto contemplara el pago al fondo, sería un presupuesto socialmente inviable. Eso es lo que también absolutamente. O sea, la enumeración de cosas que había que cortar o recortar generaría un desastre, vuela todo por los aires. Y claro, la señal política es no estamos dispuestos a hacer eso. Por eso también todo el tiempo habla de viabilidad. Es decir, una cosa que sea viable, sostenible, sustentable. Lo que dice el presupuesto y lo que dice el gobierno y lo que yo comparto es que la Argentina fue llevada a un lugar de inviabilidad y de insustentabilidad. La Argentina de fin del 2019 no era sustentable, por eso las 9 emergencias, muchachos, siempre ahí volvemos al mismo lugar, pero es así. Ahora, 8:30 de la mañana es difícil seguir la hora, pero Sí. la disyuntiva es, frente a esa escena, por el otro lado tenés un resultado electoral y en la caracterización que se hizo de las razones de esa derrota, a veces me da la sensación No me demasiado... haces la pregunta a las 8:30. No, bueno, pará, no, planteemos el Eso es escenario. Eso Y es una cosa demasiado monocausal, está la disyuntiva entre cómo hacer para que todo eso en la gente tenga una sensación mucho más de mayor impacto y por el otro lado no plantear algo inviable, ¿no? ¿Lo pensamos para mañana? Chao. Sí, pensémoslo para mañana. Y bueno, hay que acelerar, muchachos. Hay que acelerar. El tema de la velocidad, hay que ver el tacómetro cómo anda. Che, Carlos, abrazo grandote, hasta mañana. Marquito Cittadini. Beso grande a todos y a todas. 8:30, nos vamos a las noticias de esta hora. Cuando regresamos, Caballero de Día, arranca con todo.